Qué bendición poder llegar a sus hogares a través del programa del Desayuno Pastoral Interdenominacional en el canal 15.1 BPB Bendecidos para Bendecir. Erasmo Escala 2440, ahí nos reunimos el Desayuno Pastoral Interdenominacional, los pastores ministros del Señor de la ciudad de Santiago y también de las diferentes ciudades de nuestro país, incluso pastores que vienen desde fuera de Chile, nos reunimos para poder tomar un desayuno, adorar, alabar al Señor y recibir una poderosa palabra del Señor. Agradecemos al Señor por estar un día más junto con ustedes a través de este programa del Desayuno Pastoral Interdenominacional. Agradecemos también al canal 15.1 Bendecidos para Bendecir, nuestro querido pastor Josué Muñoz, por abrirnos las puertas y poder presentar este programa del Desayuno Pastoral. Se encuentra junto conmigo nuestro querido pastor Marco Zárate, con el cual vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Pastor Marco. Oh, el Señor les bendiga. Es un honor y una gratitud el que nos inviten nuevamente a estar con ustedes. Junto al pastor Ariel, sin duda vamos a tener una hermosa conversación que nos acerque a las Escrituras y que nos ayude a comprender mejor este tiempo de festividad. Amén. Así que estamos en su programa del Desayuno Pastoral Interdenominacional, hoy de manera especial y por las fechas que estamos en la celebración de las fiestas finales del año, celebraciones de Navidad, Año Nuevo, un programa especial donde vamos a estar tratando el tema de la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más de 300 profecías desde el Antiguo Testamento nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Él nació a través de una virgen, María, su nacimiento fue virginal, más de 300 profecías lo avalan, y el Señor Jesucristo nació para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día acerca del nacimiento de Jesús, así que quiero invitar a nuestro querido pastor y maestro de la palabra, Marco Zárate, que comencemos con la enseñanza de hoy, la Navidad, Bien. el nacimiento de Jesús. Sí, Navidad o Natividad. Natividad es el más exacto. Que es el término más correcto, que tiene que ver con el nacimiento. Sin embargo, yo quiero invitarlos a acercarnos a la Escritura, porque la Biblia debe ser la base de nuestra explicación sobre el contexto que queremos hablar. Libro de Lucas, ¿ya? En el capítulo 2, ¿ya? Vamos a adelantarnos un poquito. Dice así, se lo voy a leer para usted, del versículo 1 al 7. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La Escritura siempre es reveladora, pero nos lleva también a tener observaciones. Y el nacimiento de Jesús pasa por una gran cantidad de información que nos hace bien acercarnos como para poder hacernos un cuadro, como una pintura completa y no solo ver un pedacito del cuadro. Y esto nos obliga también a acercarnos no solo al texto base que tomamos como Lucas, sino a los contextos de la Escritura que nos hablan de este mismo tema. Eso también va a ampliar nuestra manera de entenderlo. Entonces, quiero contarles un poco lo que dice este mismo texto, que aconteció en aquellos días y cuando se promulgó este edicto. Entonces, el primer problema que yo veo es que tanto los griegos como los romanos no hablan de este edicto en primera instancia. Así que durante muchos años los que son opositores al escrito bíblico
han considerado que esto era un fraude o que había sido acomodado para justificar el nacimiento de Jesús. Pero en los descubrimientos arqueológicos en los últimos años, y no estoy hablando de 1947 con las cuevas de Qumran, que fueron los primeros escritos que se empezaron a descubrir, estoy hablando de los que se han descubierto ahora después del año 2000. Ya tenemos ahora una gran cantidad de nuevos elementos al cual se han acudido, y ahí aparece una experiencia donde se hace mención de esta cultura que se formó y que comenzó Augusto César. Así que lo que escribió Lucas es correcto, es exactamente histórico, ¿ya? Yo lo digo de esta forma, mi querido pastor, cuando alguien viene con dudas a la palabra, el problema no lo tiene la Biblia, el problema lo tiene la persona Sí. que se acerca con las dudas, que le falta lo que dice usted, que después lo corrobora la arqueología, la ciencia, Claro, que el ahora escrito es verídico. pasaron casi 2000 años cuando se empiezan a redescubrir estas cosas. Entonces es importante reconocer que ellos reconocen que esta intencionalidad del empadronamiento no era para saber cuánta gente había, sino que dice este señor Warneck, que es el que está haciendo esta investigación, menciona de que el propósito del empadronamiento era para conocer las familias en su origen para que paguen tributo. Así que la finalidad del empadronamiento era impuesto, ¿ah? Y entonces el Imperio Romano empezó a practicar esto y primero empezó con Augusto César, quien tomó esta iniciativa, pero luego cada 14 años se empezó a hacer este censo donde la gente tenía que declarar sus posesiones, hablar de su familia y pagar tributo al imperio. Por eso volvían cada uno a su ciudad. Volvían a las ciudades de origen. ¿Ya? Entonces ahora encontramos sentido a las palabras de Lucas, ¿ya? Que antes evidentemente era un incierto por no tener la información completa. Así que bueno, pensando en esto, ya sabemos entonces que el empadronamiento tiene un asidero ahora legal, escritural. Hay algunas declaraciones y algunos escritos que ahora sí lo certifican. La segunda cosa que menciona es que las circunstancias que habla del nacimiento de Cristo también nos ubican en un estado histórico. Por ejemplo, dice que Cirenio era gobernador de Siria. Ya, entonces, tal vez no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Creo que aquí hay un error para muchos porque quieren darle fecha exacta de nacimiento, pero acá Lucas, que es el que está haciendo la investigación, no le da énfasis al día ni la hora cuando Cristo nace, sino al evento, al nacimiento le dio importancia, pero no a la fecha. Y Dios también está ahí dirigiendo y guiando, que esto también no se sepa, por el hecho también de que sí se podía saber, porque se quedaba escrito todo, pero Dios permitió que no se supiera para que no tengamos tampoco una fecha, y me imagino yo, donde las personas como el 25 de diciembre van totalmente y se celebra a nivel mundial, y Dios quiere que otras cosas se recuerden más que su fecha de nacimiento. Sí, bueno, eso del 25 de diciembre lo podemos discutir más rato, pero en realidad no es la fecha tampoco de nacimiento de Jesús. Exacto. Pero pensando un poquitito en esta condición, ya sabemos entonces que tenemos un empadronamiento, tenemos también a Cirenio como gobernador, pero también sabemos por el mismo capítulo 1, versículo 25 al 27 por ahí, o 24, dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Pero aquí está hablando de Elizabeth, no de María. Exacto. Ya. La madre de Juan. Entonces dice: y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, ya llamada Nazaret. Entonces, Galilea y Judea son 2 regiones diferentes. Las implicaciones del Señor en las profecías a través de David
Dios le dijo a David, tu reino será para siempre, sempiterno, ¿ya? Entonces, los judíos en su mente estaban esperando a un Mesías, ¿ya? A uno que iba a ser enviado de parte de Dios, pero en su mente tenían el concepto del reino del rey David. ¿Por qué lo tenían en mente? Porque de todos los reinos, el reino de David fue el que más tuvo riquezas, el que mantuvo más tiempo de paz con sus vecinos, porque conquistó todos los pueblos que estaban a su alrededor. Así que, aunque cometió muchos errores humanos, sin embargo, el reino de David fue el que llevó a Israel a tener esperanza en su corazón de un reino... un florecimiento de Israel. Religioso, fue un florecimiento literario. Fue el tiempo donde se escribieron más salmos para cánticos del pueblo, pero también se escribieron proverbios, se escribieron también algunas situaciones como Eclesiastés y Cantares. O sea, eso fue un periodo extraordinario, ¿eh? Entonces, hubo un florecimiento literario, hubo un florecimiento económico para el pueblo, también hubo paz en la región. Oiga, fue un tiempo especial. Tal vez por eso la gente piensa de que cuando Cristo venga, ya, este reino que están esperando va a destronar a todos los otros reinos y ellos van a recobrar esta razón. Mi querido pastor, ¿Ya? era lo que esperaban que instaurara Jesús. Claro. ¿Cierto? Porque cuando le preguntan por qué no has instaurado todavía tu reino. Porque eso es lo que pensaba el pueblo judío. Qué interesante, porque ahora podemos entender un poco a Jesús en este cuestionamiento. Ahora, en este versículo dice que estaban en Galilea, pero la profecía era que iban a ser en Judea, porque iban a ser en la casa de David, y en la casa de David era la ciudad de Belén. Betlehem se pronuncia en hebreo, Belén, y significa casa de pan, ¿ya? Entonces aquí, bueno, uno pudiera entrar a hablar un poquito más profundo de estos temas. Sin embargo, sabemos entonces que cómo iba a mover Dios de Galilea a Judea, a ellos, sin un motivo. Bueno, a Dios, que es inteligente, se le ocurrió mover a un gobernador, ¿ya? A todo un imperio. Y movió el imperio y puso por orden que todos fueran a ser empadronados en sus casas. Así que fue Dios el que estaba pensando en dónde iban a ser su hijo. ¿Ah? Qué extraordinario, ¿verdad? Entonces ahora podemos entender que Belén, casa de pan, y que el mismo Jesús dijo que él era el pan de vida, ¿verdad? Sí. También dijo que el que comiera de él, también un poquitito las ideas bíblicas. Pensando un poco más allá, otra característica, se menciona el hecho de que Herodes también murió como en el año 4 después de Cristo. Por lo tanto, Herodes el Grande, porque hay dos Herodes, pero Herodes el Grande, el papá de todos los otros, claro. Entonces, también es una señal que nos ubica más o menos en el periodo donde esto nació. ¿Ya? Quizás debemos de pensar en otro problema, un problema más grave. Dice la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno. Eso significa que todo el mundo está bajo pecado. Por causa de Adán, el pecado entró a todos los hombres y por lo tanto toda la naturaleza humana está bajo pecado. Ahora a Dios se le ocurrió salvarlo. Entonces Dios que tenía que enviar a este prometido que había dado en el Antiguo Testamento. Y no encontró mejor razón que venir él mismo. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y ahora fue Dios el que vino en esta condición y se produce este proceso que nos aparece en el libro de Filipenses, cuando nos habla de esta decisión de Dios. Una decisión que fue tomada mucho tiempo antes, porque había hablado particularmente en el Antiguo Testamento que él iba a enviar, este enviado de Dios, Mesías en hebreo, ya Christos en griego es lo mismo, ya
estaban esperando este deseado del Señor. Había una Ya. esperanza mesiánica en el tiempo. Había una esperanza en cada grupo, Sí. todos distintos. Tal vez había que mirar un Y poco eso. estaba Génesis 3:15, la primera promesa de redención, y Sí. Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Sí. que es en el pensamiento y en el tiempo de Dios perfecto. El pensamiento de que fuera un cordero, recuerdan que el cordero fue utilizado como para presentar una expiación a Dios para pedir perdón de pecados. Entonces, la idea del cordero ya fue porque fue el sacrificio acepto por el Señor. Cuando Caín y Abel presentaron sacrificio, el cordero presentado agradó a Dios y era un animal sin tacha, es decir, sin piernas quebradas, no ciego, sino en su porte perfecto, Sin mancha. ya, y tampoco viejo, sino era de 1 año de edad, era el tiempo justo para comerlo. ¿Ah? Y decía de lo más gordo, de lo más lindo. De Claro. Entonces, qué interesante. Así que Dios eligió algo que los mismos hombres habían elegido y lo aceptó como parte de este sacrificio sustituto, de modo de que el sacrificio del Cordero iba a representar en alguna forma profética una sombra de lo que habría de venir. Mi querido ¿Ya? pastor, también se hace una analogía, podría llamarse, de ellos se visten de pieles cuando pecan, o sea, con hojas de higuera se tapan, y dice que Dios los viste de pieles, Exacto. que podría también ahí tomarse o inferir que fuera la piel también de un cordero. Pensando un poco que lo que hizo el Señor fue usar la misma transgresión de los hombres como una motivación para manifestarse hacia nosotros. ¿Ya? Si Dios no tuviera misericordia, no tendríamos perdón. Así es. Ninguno de nosotros pudiera ser rescatado, ni valorado, ni honrado siquiera. ¿Ya? Si Dios no hubiera perdonado nuestras faltas y hubiera pensado en nosotros. Yo quiero decirle que entonces el pensamiento de que Dios iba a enviar a un Redentor nace en el mismo nombre de Jehová. Jehová dice que fuera de Él no hay salvación. Qué interesante, fuera de Él mismo no hay salvación. Y entonces, ¿cómo aparece Jesús como Salvador? Entonces aquí hay que plantearse. La palabra Jesús es una derivación de la palabra Jehová, ¿ya? Y ambos significan salvación. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Este es un tiempo presente, ¿ya? Jehová es el Salvador del mundo, pero Jesús es mi Salvador, lo hizo personalizado, ¿ya? Jesucristo, el yo soy, salva en Cristo. Claro, cuando dice Jesús Cristo, es una palabra compuesta. Jesús es Dios encarnado, ¿ya? El filipense, siendo la condición de Dios, ya llegó el tiempo de esta kairos, este tiempo de Dios. No es el tiempo de los hombres, es cuando Dios determina que se cumplan las cosas. Acabamos de decir que el mundo está todo cubierto de pecado. Por eso dice al 6º mes, porque hay una agenda. Sí, que hay tenía una que agenda divina que se cumple en el tiempo de Dios. ¿Verdad? Cuando dice al 6º mes fue el tiempo cuando Dios envió al ángel a hablarle a María. Lo hay que analizarlo porque el nacimiento tiene muchas de estas miradas. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso. Para que sea manifestado tuvo que tener una decisión. Y la decisión fue en la Trinidad. ¿Ya? La Trinidad, ellos mismos toman la decisión y dicen, este es el plan de redención para el hombre. Y ahora quieren revelar al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el plan de Dios. Entonces, pero ¿cómo se hace hombre? Bueno, entonces esta divinidad que puede desglosarse en sí misma, toma la decisión el Hijo y acá dice Geltem, él vino voluntariamente porque quería cumplir la voluntad de Dios. Entonces era Dios, pero no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios. Este despojarse, akeinosis, ¿ya? Tiene que ver con
salir de su comodidad, salir de su condición de divinidad y hacerse semejante a los hombres. Esto era un sacrificio extraordinario, ya de por sí dejar a un lado todo lo que lo reviste de sí mismo para ser semejante al otro, no es un camino fácil. Cuando uno ha cambiado de país o ha cambiado de ciudad y tienes que adaptarte a un nuevo lenguaje o a una nueva forma cultural o a una nueva alimentación, es saber que a veces lo que tú entiendes ellos no lo entienden, o los términos son los mismos pero las formas de interpretación son distintas, y uno entra entonces a tener que adaptarse. Pero hay que acordarse de Jesús. Fue Jesús que se hizo semejante a los hombres, no fueron los hombres los que se hicieron semejantes a Jesús. ¿Ya? Entonces, esa adaptación que tiene que ver con las misiones, y la misión estaba en el corazón de Dios. Así que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo. Todavía no se encarna, pero si nosotros miráramos en Isaías 61, ya nos dice el versículo 1 con mucha claridad. Isaías capítulo 61, ¿ya? Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ok, si el Espíritu de Dios está sobre él y es el que me ha enviado, eso es exactamente lo que aquí estamos pensando. Tanto amó Dios al mundo que nos ha enviado a su Hijo, ¿ya? Así es. O sea, entonces no estamos hablando de que este nacimiento es casual, no, es intencional, ¿ya? Entonces hay que meternos en la mente de Dios. Y entonces Dios en la Trinidad están pensando en hacer una inversión en el mundo. ¿Por qué hablo de una inversión? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y entonces la inmundicia, el pecado no se relaciona con Dios, que es santo, santo, santo. Y Dios decide ingresar en su santidad en medio de un mundo pecaminoso. ¿Para qué? Para transformar esta realidad en una reconciliación entre los seres creados y Él. La palabra le dice también, de una forma metafórica, una semilla plantada. Sí. Que Cristo es una semilla. Miremoslo como un ejercicio. Si tú tienes toda la ropa sucia y tiras un poco de desengrasante, detergente, y se siente al tiro una aureola. Bueno, es lo que está pasando con Cristo. Cristo viene entonces a un mundo para transformarlo y trasladarlo de tinieblas a luz, y Él es la luz. Entonces, la venida del Señor tiene un propósito, pero ahí el texto decía no solo que el Espíritu de Dios estaba sobre Él, sino que Dios lo había enviado a Él. ¿Para qué? Para predicar, para sanar, para salvar, para restaurar. Le dijo cuál era la misión. Se le llama el programa del Rey. Sí, puede considerarse como esta propuesta, pero es una propuesta de misión. Es decir, ¿a qué voy? Voy a predicar su palabra. ¿A qué voy? Para rescatar a los perdidos. ¿A qué voy? Para dar mi vida, para salvar a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿a qué voy? Voy a la cruz porque ese es mi camino. ¿Qué es lo que toma luego cuando Él predica las bienaventuranzas? A esto es lo que yo vengo. Hay una semejanza porque todo lo que hace Jesús y todo lo que dice Jesús está en la Escritura. Entonces tenemos que replantearnos entonces que el nacimiento no fue un nacimiento común. Entonces, volvamos al capítulo 2 nuevamente, cuando decía entonces en versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces, este fue el mover de Dios. Hay que hablar de esta movilización de lo general a lo específico, ¿ya? Porque toda la gente tenía que volver a su casa, pero Dios usó eso para mover a David, o sea, a José y a María, que ambos eran de la descendencia de David. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, tiene que ir entonces la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas, ¿ya? Si usted compara, uno ve a María y el otro ve a José, y ambos vienen de la raíz de David, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante?
porque para un judío nunca hubieran aceptado a Jesús como Mesías, aunque no lo han aceptado todos, si no tuvieran esta ascendencia de linaje del rey davídico. Importante eso, mi querido pastor Marco, porque parte del rechazo de algunos judíos es que consideran que Jesús no es descendiente de David. Es todo lo contrario. Ellos dicen eso, que Jesús no es descendiente. Pero como dice usted, de ambas genealogías se desprende que tanto José como María sí eran descendientes de David, y el empadronamiento también lo muestra. Fueron a la casa de David, a Belén, donde nació David. Sigamos en un momento más. Exacto, nos vamos a ir a un corte musical. Eso. Y luego seguimos en nuestro programa especial de Natividad en el Desayuno Pastoral Interdenominacional. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1.
Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Oremos por Chile. La iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas. Por el 15.1. Ya estamos de regreso nuevamente en su programa del Desayuno Pastoral Interdenominacional en su canal 15.1 BPB, Bendecidos para Bendecir. Queremos saludar a los pastores del Desayuno Pastoral Interdenominacional. Saludamos a nuestro querido pastor presidente Manuel López. Amén. Saludamos a todo el directorio, a los pastores que nos reunimos cada lunes a las 10:30 de la mañana en Erasmo Escala 2440, pleno centro de Santiago. Nos reunimos los pastores para estar tomando un rico desayuno, pero más que eso, para estar adorando, bendiciendo el nombre del Señor y también recibiendo una palabra del Señor para nuestras vidas y para bendecir nuestra área también ministerial. Invitamos a todos los pastores, si usted todavía no asiste al desayuno pastoral, que pueda asistir también con nosotros. Erasmo Escala 2440 es la dirección y les invitamos en el amor y en el nombre del Señor. Se nos unió al panel nuestro querido pastor Sergio Martínez. Que Dios le bendiga grandemente, pastor Sergio. Salude a los hermanos. Amén, amados, que Dios le bendiga. Bueno, qué bueno estar otra vez aquí en este lugar. Somos bendecidos en este lugar y siempre es cierto ahora con nuestro pastor Marcos Zárate, nuestro maestro. ¿Sabe? Con mayor razón, ¿cierto? Estoy contento porque algo vamos a aprender en esta mañana. Amén. Gracias, pastor Daniel. Hoy en un programa especial de Navidad, Natividad, como nos decía el pastor Marcos Zárate, más apropiado, Natividad, donde estamos viendo acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y poniendo ahí lo correcto, lo bíblico. Estamos viendo tanto consumismo, tanta cosa que se incorpora en Navidad, el viejo pascuero y otras cosas. Pero nosotros queremos darle el tono bíblico del nacimiento del Señor Jesucristo, todo lo que estaba profetizado, cuándo nació y por qué nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos, pastor Marcos Zárate. Bien. Con el tema que estábamos tratando. Sí. Volvamos nuestra mirada de Galilea a Judea, ¿ya? Porque Galilea era el lugar donde estaba Nazaret y es ahí donde estaba viviendo María y José. Y todavía no se habían casado. Bien dice entonces de que cuando aparece el ángel, este ángel que viene a hablarle a María, versículo 30 del capítulo 1 de Lucas, dice: entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ya?
¿Por qué llamó la atención a esto? Primero porque no fue voluntad de hombre, era la voluntad de Dios. Y Dios envió un ángel para poder certificar de que era lo que Él estaba estableciendo y no la historia de los hombres que han establecido un propio programa histórico. Así que el ángel que venía de parte de Dios, lo que hizo fue confirmar la voluntad de Dios en la persona de María. Ahora, María era una jovencita, ¿ya? Y como dice ahí en el libro de Isaías, que una virgen concebirá, ¿verdad? 7:14 de Isaías, ¿ya? Establece Lucas de que ellos estaban desposados, ¿ya? Pero el desposatorio significa que ellos tenían esta decisión de vivir juntos, este proceso de enamoramiento y vivir en vida, y por lo tanto era un noviazgo con una decisión de casarse, ¿ya? Es importante que a veces uno no se salta los propósitos, pero yo quiero hablarle de lo bueno y lo malo. Miren, una de las cosas que pasa aquí es que el ángel le dice el nombre, Jesús, y ya dijimos que Jesús es una derivación de Jehová, ¿ya? Y ambos significan Salvador, ¿ya? Dice, en el Antiguo Testamento dice que fuera de mí no hay salvación, dice Jehová, ¿ya? Pero luego aparece Jesús, que es el Salvador del mundo. Amén. Y el término Jesús significa Salvador. Pero la palabra Cristo significa el enviado de parte de Dios, el Mesías, el Mesías. El ungido. ¿Ya? El ungido. ¿Ya? Entonces, este ungido enviado de Dios se une a la persona de Jesús o en Jesús. Y por lo tanto, Jesús, el Cristo, que luego decimos Jesucristo como una sola experiencia, está hablando de que es la persona que Dios envía al mundo, ¿ya? Es el ungido de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ver la virginidad aquí de María? Porque el texto dice, ¿y cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Está diciendo, nunca he tenido relaciones sexuales. Conozco, ¿ya? Era eso en el idioma de los hebreos. Claro, Conocer. que el conocer como intimar. Conoció a Adán y a Eva y dio a luz a Caín, y luego conoció a Adán a Eva y dio a luz a Abel. Así es. Entonces, está hablando de esta intimación que no tiene. Entonces, aquí hay un compromiso de boda, pero no hay una consumación de la boda. Por eso se habla de mantener esta intimidad. Y aquí ocurre varias cosas interesantes. Primero, que dice que el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre María, pero la cubrirá. Y entonces va a engendrar a este ser, este santo ser, santo, apartado y separado. Era distinto al resto del nacimiento humano, porque todo el mundo está bajo el maligno, así que los niños que nacen bajo este concepto pecaminoso y separado humana, con una naturaleza caída. Pero Dios hecho hombre no nació con una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque no hubo intervención humana. Esto fue de Dios. Leí un texto de la Edad Media donde aparecieron muchas herejías y decían de que este Jesús o este Cristo en realidad había nacido en una experiencia que le llamaron ellos como una placenta cerrada, ¿ya? Entonces el milagro era que Jesús había atravesado la placenta milagrosamente. Pero eso es falso, eso no es real. Pero dentro de los ambientes católicos muchas de estas cosas surgen como conversaciones. Entonces, planteando un poco en el tema, es que el nacimiento fue por voluntad de Dios. Este era el tiempo de Dios, el kairos de Dios. No es cuando la gente lo esperaba, es cuando Dios quiso que viniera. Él irrumpe en la historia de la humanidad. Y irrumpe en medio de un mundo pecaminoso como una santidad incomparable, porque es sin contaminación moral, sin contaminación espiritual, sin contaminación social. Es un hombre apartado y separado, es el santo ser que nacerá. Ya está hablando futuro, porque está recién siendo engendrado. Pero vamos a la parte legal. ¿Qué pasaría si nuestra hija se casa embarazada? Lo miramos como extraño. Repudio. Un repudio.
Y resulta que Jesús embarazó a María sin que estuviera Sí, casada claro. con... O sea, Dios embarazó a María de Jesús sin que estuviera casada con José. Y en esos tiempos peor que ahora. Peor. Entonces decimos, bueno, quiere decir que Dios rompió la regla. Sí, la rompió por ti y por mí. Para demostrarte de que ninguna persona tiene excusa para decirnos de que Dios hace acepción de personas. ¿Ya? Así que quiero contarle de que entonces este proceso de la vida de Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Lo conservó a Jesús íntegro hasta la muerte. Por eso el libro de Hebreos dice que llegó a la muerte en cruz sin pecado y murió cuando tomó el pecado de los hombres, murió porque la paga del pecado es muerte. Tentado Ya. en todo, pero Y sin pecado. Sin pecado. O sea, logró resistir en el día. Ahora, algunos dicen, pero era Dios. Pero no, el libro de Efesios dice que él se despojó, a keinosis, se despojó voluntariamente a sí mismo de su condición de Dios y se hizo hombre, semejante a los hombres. Mi querido pastor, vale decir ahí que es el único nacido sin pecado, el único. Amén. Sí, María no No, fue nadie, concebida todos. sin pecado, no, nadie. solo Jesús. No, no existe esa relación. Exacto. De hecho, cuando uno va al libro de Marcos 6, por ahí, aparece entonces que María también tuvo hijos e hijas, ¿ya? Y entonces, si Jesús era el enviado y el santo, ¿los demás también? No, porque no era la misma razón. Pero hay una razón etimológica que hay que mirar. El primogénito que habla él, ¿ya? Menciona a Jesús como el varón que rompe la matriz. La matriz. ¿Ya? Yo quiero decirle, me gustaría que leas un texto ahí. ¿Sí? Ya, mira, yo lo anoté por acá. Éxodo 13:2, ¿ya? Ya lo tengo. Ok. Resulta de que hay una ley de los primogénitos y me gustaría hablarlo de esto. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Ya, conságrame todo primogénito, ya, que rompe la matriz. Entonces esta teoría de la Edad Media de que era la matriz cerrada y que el Señor salió así en forma contradice lo que dice la Escritura. O sea, Hecho por eso es tierra. porque están hablando de una imaginación, dándole una idea sobrenatural que no es natural. Porque cuando el Señor se hace hombre, nació en forma natural como todo hombre. Ya hubo dolores de parto, hubo llanto, hubo un nacer común como todas las personas y rompió la matriz. ¿Ya? Entonces no le está dando un carácter divino, sino humano. Dios se hizo hombre. Nació como ¿Ya? uno de nosotros. Como uno de nosotros. Por eso podemos entender ahora a Juan, cuando dice, Él era la luz y habitó entre nosotros. ¿Ya? Ok, lo revisamos de una manera distinta. Entonces ahora entendemos que la Navidad, ya, o la natividad, se refiere a la experiencia donde Dios, considerando la condición del hombre, irrumpe en esta sociedad para poder generar una reconciliación mundial. Porque Él dice, para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Pero yo quisiera leer un poco eso en la manifestación que el Señor hace. Mire el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas. Dice, habían pastores en la misma región. ¿Dónde? Amén. En Belén, Betlehem. Betlehem, ¿Ya? sí. Que tiene que ver justamente con los patios o los lugares donde David también pastoreaba las ovejas, en el mismo lindo, sector. qué Para que- lindo. la similitud. Pero luego dice, estos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bueno, se sabe que hay 4 vigilias. Cada vigilia son de 6 horas cada uno. Así que estos estaban velando para que no vengan los animales de noche a comerse sus ovejas. Entonces, esta vigilia es la manera también que nosotros llevamos a la iglesia de buscar y de estar atentos y vigilantes de no caer. Y no es solamente un tiempo de oración o de cántico. No, es un tiempo de introspección, de análisis, de ver cómo el diablo o cómo viene este ataque y cómo liberarnos de estas cosas. Pero a veces cambiamos el orden de la Biblia por un concepto más religioso. Y creemos que vamos a pasar toda una noche cantando y nunca buscamos al Señor. O sea, cantamos al Señor, pero nunca trabajamos con nosotros mismos.
Qué interesante que la vigilia no habla. Bueno, cambiamos el tema porque no es vigilia. Ya. Pero dice, y aquí se le presentó un ángel, igual como se le presentó a María, ahora se presentó a ellos, ¿ya? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Se iluminó todo el lugar, ¿ya? Y entonces, ¿ya? Tuvieron temor. Y el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí lo declara abiertamente. Quien nació es el Salvador, es Cristo el Señor. O sea, el ángel lo dijo. ¿Quién lo dijo? Dios lo dice, lo testifica por los ángeles a la humanidad. Así que el Evangelio no es la proclamación de los hombres, es la proclamación de Dios a los hombres. Y no es cualquier Señor, porque ese Señor se le aplicaba solo a Dios, el Adonai y el Kyrios. Exactamente. Estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Amén, gloria al Señor. Así que no estamos hablando de una imagen local o siria ahí como Marduk, tratando de adorar en la zona, lo cual tampoco está muy comprobado. Sin embargo, algunos han querido mencionar eso en la zona de Belén. Pero ahora, pensando en esto, el ángel entonces declara, este es el motivo, este es el tiempo en el que el Señor ha hecho venir al Hijo a la humanidad. Así que la natividad reviste una importancia profética. Fue profetizado, nacería de una virgen. Estaría también, si hablamos del establo es otro problema, que en aquel entonces habían camellos y habían ovejas. Entonces el establo no era como lo pintaron los católicos, que lo rodean de otros animales que no estaban en existencia. Un espacio bonito. Claro, no era así, sino de que dice que habían lugares donde la gente que venía de camino, porque tampoco era una ciudad, era un asentamiento en ese entonces. Así que la gente llegaba con sus animales y había lugares para darle comida, agua al animal, y ahí también ellos se recostaban de repente, y era un lugar público, pues, ¿ya? Entonces, cuando no había lugar en el mesón, ¿ya? Es decir, en el lugar donde estaban más acomodados, pero había lugar donde la gente de transeúntes se alojaba. Entonces, ellos llegaron y ahí fueron ubicados. Entonces, aquí hay dos cosas que están mal traducidas, pero te las voy a leer solamente para recordarles. ¿Ya? En el capítulo 2, al principio dice, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo marcó. ¿Por qué lo marcó? Porque el primogénito es consagrado al Señor y este santo ser tiene que ser apartado y separado para el Señor. Por lo tanto, el primogénito era el que recibía toda la bendición en el tiempo del patriarca. Por lo tanto, ahora está hablando del primogénito que va a recibir toda la autoridad del cielo. Y le pertenece a Dios. Y le pertenece a Dios. Así que por eso Dios, después de la resurrección, lo exalta sobre todo, ¿verdad? Sobre todo sumo, ¿verdad? Lo más alto de todo lo alto, para que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. ¿Ya? A eso se refiere la virtud del primogénito. Pero después dice acá, y lo envolvió en pañales. ¿En aquella época habían pañales? No, pues. No, pues eso es un lenguaje actual. Probablemente tendría géneros y algunos... No como lo conocemos nosotros. No como lo conocemos nosotros. ¿Ya? Entonces también tenemos que pensar que a veces en las traducciones se utiliza un lenguaje moderno para nuestro entendimiento. Claro. ¿Ya? Sin embargo, esto nos voy a hablar entonces que esta Navidad fuera voluntad de Dios. Que esta Natividad era la irrupción de Dios al mundo. ¿Ya? El regalo más grande que Dios le ha hecho al mundo es haber enviado a su propio Hijo por nosotros. Y el camino del Hijo estaba trazado, ¿ya? El Espíritu de Dios está sobre él, por cuanto Dios lo ha enviado para predicar el año agradable del Señor, sanar a los enfermos, levantar a los caídos, perdonar los pecados, ¿ya? Y por lo tanto, la mayor relación es que a través del Hijo nosotros somos reconciliados con el Padre, que a través del Hijo los pecados de aquellos que se arrepienten y se apartan son quitados, ¿ya? Así que lo que está hablando de que el camino, la verdad y la vida para ir al Padre es aceptar la revelación del Hijo que nos ha sido dada. Así que el mayor regalo no es el regalo de la festividad de la fe que hacemos nosotros tratando de celebrar esta Navidad, ya que lo hacemos entre nosotros, es Dios regalándonos a nosotros la oportunidad de llegar a ser salvos eternamente. Amén.
oro, incienso y mirra. Fueron los regalos que trajeron los sabios del Oriente para Jesús. Es bonito regalarlo entre nosotros, pero los regalos fueron a Jesús, y el regalo más importante, como dice nuestro pastor y maestro Marcos Zárate, es Dios dándonos a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso, la verdad, podríamos profundizar tanto, pero ya con eso nos quedamos bendecidos. El verdadero sentido de la natividad es el Señor Dios Jesucristo, su salvación, Amén. Dios irrumpiendo en la historia de la humanidad, viniendo a salvarnos, dando a conocer su promesa, cumpliéndola. He aquí, yo mismo estaré con vosotros, yo mismo iré y les sanaré, y sanaré a la perniquebrada, yo mismo estaré con ustedes. Y él irrumpió, dice, Señor, si rompiesen los cielos, dice Isaías. Y el Señor rompió los cielos para estar con nosotros. Mi querido pastor Sergio. Amén, pues. Damos Sí. gracias al Señor. Entonces eso, cierto, lo que celebramos no es la Navidad, porque estuvimos nosotros, ¿usted estuvo en Belén? Sí, ¿Fue a la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia allá? ¿Dónde nació? La iglesia de la Natividad. De la Natividad. sí. La iglesia de la Natividad. Y uno cuando fui la primera vez, yo me imaginaba ver esos lugares históricos de esto, y ver, ¿cierto?, dónde está el mesón, ver, ¿sabes? Hoy es una ciudad, pues, una ciudad Sí, una ciudad, grandísima, pero ahí, ¿cierto?, está también el paganismo, ahí todavía se venden ahí una guaguita, y está el lugar, se supone, donde Jesús nació, y le venden una guaguita, y la guaguita la meten ahí. Usted y entonces es algo, ¿cierto?, que Sí, un es paganismo. un paganismo, es Sí. algo que se sale, ¿cierto?, totalmente de la Escritura. Casi. Pero en nosotros Jesús nace todos los días. ¿No dice Sí, ese? me acordaba de los franciscanos que tienen casi todo topado, todos los movimientos de Jesús, y en todas partes hay comercio. Claro. Y a donde tú vas a entrar tienes que pagar, y hay una catedral que trae el recuerdo del tema, Claro. pero no hablan de la Biblia, No, claro. hablan del templo y de la historia que llevan, y no hablan de la Escritura. No, claro. ¿Ya? Qué tremendo, Me ¿verdad? recuerda también a Éfeso, cuando Pablo hace que quemen todo lo que estaba destinado a la brujería, a la hechicería, y dice que ya se enojaron con Pablo porque no le producía ganancias también a quienes Sí. dominaban todo el tema de la brujería y la hechicería ahí en Éfeso. Está todo ahí como relacionado siempre, Sí. el paganismo con Sí, el los comercio. dos extremos, ¿verdad? Pero la idea del Señor es que nosotros, conociendo al Hijo, abandonemos las tinieblas y nos vistamos de luz, ¿ya? Que cambiemos. Entonces, no es Él cambiándonos, porque mira, esto de que Dios hará todo nuevo, estoy de acuerdo, pero es nuevo para el que obedece. Pero el que sigue igual, creer no es suficiente. La idea es creer y obedecer. Entonces, el planteamiento es que la Navidad es una buena instancia para traer el propósito bíblico a nuestra casa y darle honra al Señor de que Él ha venido a nosotros no solamente con el afán de mostrar la voluntad de Dios, sino para que nosotros, entendiéndolo, también lo glorifiquemos con nuestros actos. Así que sería bueno bajar a Jesús en el hogar, Amén. ¿ya? Y bajarlo justo en esta fiesta, aunque no es la fecha la adecuada, no es la correcta, pero no estamos hablando de la fecha, estamos hablando del advenimiento del Amén. Hijo. ¿Ah? Exacto. Decía un siervo del Señor antiguo, aunque Jesús nazca 1000 veces en un pesebre, no tiene sentido si no nace en Nuestro en tu corazón. corazón, que es el propósito principal del Señor. Mi querido pastor Sergio, usted va a darle un obsequio ahí a nuestro pastor Marcos La Zárate. semana pasada, no sé si habrán hablado un poquito del tema, que tuvimos nuestro cierre de año ahí en Depaín, ¿cierto? ¿Hablaron un poquito? No, dígale usted. Entonces, como director, ¿cierto? Yo siempre trato de sorprender a los directores con un regalito, y en esta ocasión, ¿cierto? Hice unos presentes para regalarle a los directores y a algunos, ¿cierto?, los presidentes que estuvieron anteriormente, para honrarle. Y nosotros también quiero honrarle a usted, amén, con este presente que dice ahí, ¿cierto?, Desayuno Sí. Pastoral 2025, Sí. y queremos que el Perfectos. próximo año seamos, siguiendo, ser perfectos en unidad. Amén. Oh, Así sí. que Muy agradecidos. Eso sabemos que usted también ha sido importante en este año para con nosotros, con su enseñanza, y
y la verdad es que queremos honrarle también. Muchas gracias. Señor bendiga a nuestro es un querido espacio hermoso para pastor, recordarlo. maestro Marco Zárate. Gracias. Un hermoso Gracias. obsequio ahí que nos habla Eso. de que seamos perfectos en unidad. Amén. Vamos a Bien. cerrar ya, nos quedan Sí. 5 minutitos. Las últimas palabras, Pastor Sergio, luego Sí. Pastor Marco. Amén. Bueno, desearle de todas maneras, ¿cierto? En este año, o sea, siempre los fines de año, vienen los Reyes Magos, igual vienen, andan por ahí en la feria, que son comprar, gastar y malgastar. ¿Amén? Así que usted también, ¿cierto? Sea sobrio, le digo, no tiene por qué, ¿cierto? Dejarse llevar, ¿cierto? Por la multitud. ¿Sabe? Es un día más, ¿cierto? No tiene para qué encalillarse, por ahí le van a llegar a decirle, no, compre hoy y pague en marzo, pero ¿qué va a pasar en marzo? Va a llegar lleno de calillas y al final, ¿cierto? Va a tener preocupaciones, va a tener ansiedad, va a tener aflicción, así que no, olvídese de eso, amén. Cristo, Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros y Él quiere vernos siempre, ¿cierto? Bendecidos. Pastor, muchas gracias. Pastor Marco. Sí, invitarles a que usted en su tiempo de familia, porque este es un tiempo familiar, usted tome un minuto, tome la escritura, lea el nacimiento de Jesús y honre el nombre del Señor en su casa. Es una forma también de decirle al Señor que lo respetamos, que lo estimamos la tarea que Él ha hecho por nosotros y que también nosotros somos dispuestos a sujetarnos a Él. Por eso, bendiga su casa, trayendo la historia y el pensamiento de Jesús en su hogar. Amén. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que hemos podido disfrutar en su programa del Desayuno Pastoral Interdenominacional. Recuerde que estamos ubicados en Erasmo Escala 2440, pleno centro de Santiago, y le hacemos esta invitación para que, como los temas que hemos estado compartiendo acá en el 15.1 BPB Bendecidos para Bendecir, también son de mucha bendición allá donde nos estamos reuniendo como pastores, como ministros de la palabra del Señor, donde recibimos una palabra de Dios, adoramos juntos al Señor y también tenemos compañerismo con los ministros del Señor. Agradecemos al Señor este hermoso tiempo. Recuerde, tenemos que vivir para Dios, para agradar al Señor. Nosotros, como ministros de la palabra, casi siempre ya en estos últimos días del año y antes de la Natividad, predicamos acerca de Jesús, el nacimiento. Y qué lindo que nuestro pastor Marco Zárate pueda haber traído esta enseñanza de la palabra del Señor acá al programa, porque así también nos bendice y nos ayuda para nosotros en nuestras iglesias, como pastores, ministros de la palabra, poder bajar a Cristo, a la iglesia, a los corazones y el verdadero propósito por el cual nuestro Señor nació. Quedan 2 minutos. En un minuto, Pastor Sergio. Sí, recordarles que el próximo lunes no estamos en Erasmo Escala, solamente vamos a volver el día 6 de enero y luego el 13 de enero ya culminamos con el año, así que no vaya, ¿cierto? Ahí a Erasmo Escala porque no vamos a estar también. 6 de enero, y 13 de enero y y ahí terminamos el año y nos vamos de vacaciones hasta marzo. Y luego continuamos el mes de marzo con nuestro desayuno pastoral interdenominacional. Ya nos estamos despidiendo, oramos por Amén. el ministerio pastoral, por las Señor. familias pastorales, Gracias, Señor. oramos también por Chile, por nuestra nación y bendecimos a nuestra nación Chile en el amor y en el nombre del Señor. Un saludo para todos los pastores que nos reunimos cada lunes a las 10:30 de la mañana, Erasmo Escala 2440, al directorio, a la asamblea. Sean muy bendecidos y nos despedimos ya. Amén. En su programa del Desayuno Pastoral 15.1 BPB. Gracias, Bendecidos para Bendecir. Un abrazo para todos. Bendiciones, Bendiciones. amado. Dios los bendiga. Feliz Natividad. Igual.